Bienvenidos, somos los pastores Rafael y Adriana Lemes del ministerio Palabra Pura Blaze. Somos un ministerio que busca que a través de la siguiente enseñanza aprendas a recibir lo que Jesucristo ganó en la cruz por ti y para ti. Bendiciones. Voy a seguir hablando un poquito sobre el tema que comencé la semana pasada, de toda esta parte del dolor, sufrimiento, simplemente para poner esto en contexto. Voy a leer nada más 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Voy a leer el versículo 3, el 7, el 10, el 11 y el 12 solamente. Salmos 88, versículo 3 dice lo siguiente: porque mi alma está harta de males, mi vida cercana al sepulcro. Fíjense el siguiente versículo 7 dice: sobre mí descarga tu ira, obviamente hablándole a Dios. Y me has afligido con tus ondas. Ahora, el versículo 10, 11 y 12 son una cantidad de preguntas retóricas, y son las siguientes. Dice: mostrarás maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu fidelidad en la perdición. Serán conocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido. Bueno, uno se puede preguntar, ¿por qué estas preguntas? Y si tú lo piensas, todos nosotros en algún momento u otro de nuestras vidas hemos hecho estas preguntas a Dios. Dios, ¿por qué esto? Y Dios, ¿por qué lo otro? Y Dios, y Dios, y Dios. Y le preguntamos a Dios: Dios, ¿por qué permites que esto pase? ¿Y por qué esta persona tiene que morir? ¿Y por qué estos ataques? ¿Y por qué esta violencia? ¿Y por qué este dolor? ¿Y por qué el sufrimiento? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y le preguntamos a Dios. Y muchas veces esas preguntas que le hacemos a Dios, muchas veces no estamos realmente esperando una respuesta de Él. Porque si le hiciéramos una pregunta, nos callaríamos a oír la respuesta. ¿Es así o no? Pero la gran mayoría de las veces es con ira, con frustración, con dolor, con sufrimiento, con desespero. Le preguntamos y decimos: Dios, 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 Dios. Y cuando terminamos decimos: ok. Y sigues tu vida no buscando una respuesta. Tú simplemente te estás desahogando. Ahora, la pregunta que yo me hago es: ¿por qué? Hasta cierto punto nosotros predicamos un evangelio sin dolor y sin sufrimiento. En la palabra encontramos, como lo vieron la semana pasada, se los mostré, yo les voy a mostrar otras cosas también, donde vemos el dolor y el sufrimiento que todos estos escritores, que todos estos apóstoles, que todos estos discípulos vivieron. Ustedes han leído la última parte, la última sección, los últimos versículos de Hebreos 11, lo que tú y yo llamamos el hall de la fe, que dice también: este hizo esto por fe, y este hizo esto por fe, y por fe, y por fe, y por fe. Pero después encontramos una partecita de un versículo que dice: pero otros. Y eso pero otros son los que fueron torturados, sufrieron, les mataron a las familias, fueron encarcelados. ¿Y qué pasó con esos? Esos también caminaron por fe. Eso es parte también de la vida. ¿Y por qué? ¿Y por qué predicamos? Nos gusta predicar todo solamente un evangelio donde todo es maravilloso, donde todo es prosperidad, donde todo es sanidad, donde todo. Si uno predica sobre el dolor y el sufrimiento, uno le dicen: es que tú no estás en fe. Porque si tuvieras fe, no estuvieras viviendo lo que estás viviendo. Y entonces yo me pregunto, ¿el apóstol Pablo habrá entendido eso? Porque el apóstol Pablo nos habla una y otra vez sobre el dolor y el sufrimiento y todo lo que él vivió. Y entonces yo me pregunto, nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que realmente es vivir, porque también la palabra, Jesús nos dijo: aquellos que viven por mí, para mí y me siguen a mí, van a tener dificultades. ¿Dónde? En este mundo. En el mundo grecorromano, digamos en los tiempos de Roma, donde Roma era
la potencia mundial, en aquellos tiempos, el hablar de dolor y de sufrimiento era mostrar debilidad. Mostrar debilidad. Tú tienes dolor, tienes sufrimiento, tienes desespero, tienes estrés, caminas en esta situación en los que tú buscas respuestas y no entiendes qué está pasando y el por qué Dios de todo esto. ¿Por qué tenemos que lidiar con todos estos problemas? ¿Por qué tenemos que lidiar con una sociedad que se está volviendo loca? ¿Por qué tenemos que vivir con esta inestabilidad? ¿Por qué tenemos que vivir con este sufrimiento? ¿Por qué tenemos que vivir de esta manera? No vino Jesús a darnos vida y vida en abundancia. No vino Jesús a darnos todas esas maravillosas promesas. Y la respuesta es sí. Pero no independientemente de todo lo que tú y yo tenemos que vivir en este mundo. Porque curioso fue que Jesús, orando por nosotros, dice: pero Dios, no los saques de este mundo, pero en este mundo protégelos, guárdalos. Pero Él sabía que tú y yo íbamos a tener que lidiar con todas estas cosas. Y tenemos que entender que tenemos que tener un propósito, tiene que haber un propósito en todo esto. Porque el gran problema, y espero que me escuchen muy bien ahora, toda la pantalla, escúcheme. ¿Saben cuál es el problema de todo esto? Que la gente, cuando se enfrenta al dolor, al sufrimiento, a cosas que no tienen respuestas, no saben el por qué. Y hoy podemos decirlo, permítanme, y espero no ofender a nadie ni hacerle daño a nadie, pero han habido una gran cantidad de personas que han perdido a sus familiares, a sus seres queridos, por toda esta situación que se está viviendo en el mundo entero. Han perdido sus trabajos, han perdido la compañía, han perdido el hogar que han tenido, han perdido y han sufrido. ¿Y saben cuál es el problema? Porque ellos no han entendido que Dios siempre está con nosotros, de que no ha sido Dios el que ha causado todo esto. Su falta de entendimiento los ha llevado a alejarse de Dios. Lo primero que hacen es: Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y Dios, ¿por qué? Y lo primero que hacen es alejarse de la iglesia, alejarse de la palabra, alejarse del alimento que los sostiene, que es la palabra de Dios. Y mi esposa y yo nos hemos quedado con la boca abierta cuando pensamos: oye, hace tiempo que no vemos a esta persona. Y empezamos a averiguar: oye, ¿alguien sabe de...? No, se alejó. Y esta persona ya no viene a la iglesia, hace tiempo que ya ni se congrega, ni está conectado, no sabemos nada de él. Hemos tenido personas que nos dicen: no queremos saber nada de Dios, no queremos nada de la iglesia, no queremos nada, de nada. Déjenme tranquilo. Personas que antes las teníamos en las primeras filas, que uno abría la puerta y entraban aquí, estaban siempre en la iglesia. Personas que uno consideraba fieles y que uno consideraba parte de la familia de Iglesia Palabra Pura. Tenemos personas que han estado con nosotros o que estaban con nosotros desde cuando nosotros recién llegamos a Colombia, a mediados del 2015. Y debido a todo esto que está pasando ahora y que no han encontrado una respuesta y no han encontrado un propósito y no han entendido de que en medio de todo esto no es culpa de Dios, pero Dios está con nosotros y es Dios el que nos va a ver pasar por todo esto. Y porque no entienden eso, se alejan. No más. Y uno se pregunta: ¿pero qué le pasa a la gente? Ustedes no han entendido todavía que no es Dios el que ha causado todo esto, que es Dios el que está por y para nosotros, de que Él sigue siendo Dios en nosotros, de que Él sigue siendo bueno y será siendo bueno siempre, de que Dios es Dios sobre nosotros, de que Él envió a su Hijo y derramó su sangre por y para nosotros. Eso jamás ha cambiado y nunca cambiará. Tu falta de entendimiento es el problema. Tu falta de entender que hay un propósito en todo esto.
Y curioso es que en esa cultura romana, en aquellos tiempos, el hablar de dolor y de sufrimiento era una muestra de debilidad. Tú eres débil. Tú no puedes mostrar dolor y no puedes mostrar sufrimiento y no puedes mostrar estrés y no puedes mostrar esas señales o esos signos de debilidad. Pero curioso es que en esa misma cultura, en esos mismos tiempos, llega un hombre llamado Jesús. Y ese hombre, siendo Dios en la carne, empieza a caminar entre nosotros en una cultura donde el dolor, el sufrimiento, la tristeza y todas esas emociones mostraban debilidad. Y Jesús entra a la escena y nos muestra a un Dios de sentimientos. Un Dios que se entristecía, un Dios que sufría, un Dios que lloraba contigo. En la misma cultura que lo rechazaba. Rechazaba ese sentimiento, rechazabas esas emociones. No llegó un Dios, el león, el conquistador. Llegó el Cordero. Hay un libro maravilloso que se llama, permítanme, Las emociones de nuestro Señor. Es un librito corto. No sé si lo hay en español, la verdad, pero se llama Las emociones de nuestro Señor. Y en ese libro, el escritor escogió o fue por todos los pasajes de los evangelios donde Jesús mostró sus emociones. Donde Él lloró, donde mostró tristeza, donde mostró gozo, donde mostró felicidad, pero también lloró y se frustró. Y al tomar todos y recopilar todos esos pasajes y todas esas emociones de Jesús, se dio cuenta que en su gran mayoría el porcentaje más alto de la emoción de nuestro Jesús, que es Dios, permítanme decirles, era de tristeza y de dolor. ¡Wow! Y entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que tratar de vivir sin mostrar esas emociones? La semana pasada yo enseñé uno de los servicios que para mí fue uno de los más complicados de enseñar. ¿Por qué? Porque como se los dije en el inicio, en la introducción de todo el tema, les mostré el lado nuestro, el lado mío del dolor, del sufrimiento, de la frustración, del no tener respuestas, del poder gritarle a los cuatro vientos y decir, Dios, el porqué de todo esto, por qué la gente sufre y por qué yo estoy harto de lidiar con todo esto. Necesito unas vacaciones, necesito irme de aquí, necesito irme a la luna. Y yo también podría tomar el mismo camino que mucha gente ha tomado y decir, ¿saben qué? Dios, no más. Chao. Esta es tu gente. Jesús murió por ellos. Pues que Jesús lide con ellos. Y uno puede hacer eso. Lo hace mucha gente aquí. Uno dice, trajeron un pastor. Dios, él tiene, esta es la iglesia donde me la mitad. Pero que se aguante. Y uno siente todo esto. Y el hablar, y cuando lo miran a uno, lo miran como pastor y como lo miran como líder. Y lo miran como mucha gente nos ha llamado y lo ha expresado, Padre espiritual. Bueno, yo lo entiendo y lo respeto y muchísimas gracias que lo vean de esa manera. Pero nos ven como personas que tienen una posición y un liderazgo donde nosotros tenemos que ser perfectos. Donde no podemos mostrar
ese estrés, y no podemos mostrar esa ansiedad, y no podemos mostrar ese dolor y ese sufrimiento y esa frustración tan grande que uno siente todos los días. ¿Y por qué nosotros no podemos mostrarlo? Jesús lo mostraba. Jesús claramente mostraba sus sentimientos. Y no encuentro ningún versículo donde Dios le dice: hijo, te están viendo como débil. Pero lo curioso es que esas emociones nos muestran que tenemos a un Dios que se identifica con nuestro dolor. Tenemos a un Dios que se identifica con nuestras situaciones. Tenemos a un Dios que se hizo carne para que nos entendiera lo que tú y yo vivimos en esta carne. Y Él mismo sintió lo mismo que tú y yo sentimos hoy. Ahora, permítanme también decirles que con esto no estoy validando el punto de que tenemos que buscar, déjenme sufrir y ahora yo soy el mártir. No. Tenemos sus promesas y caminamos por fe y miramos a Dios, pero tenemos que entender que en esta vida vamos a pasar por estas situaciones, pero tenemos que entender cuál es el propósito, y el propósito es de que no vamos a estar ahí, simplemente vamos a pasar por ahí, y tenemos a un Dios que está con nosotros y para nosotros. ¿Qué canción cantamos ahora? ¿Gracias? ¿Saben que es fácil darle gracias a Dios cuando tenemos sanidad o estamos sanos? Es otra historia cuando estás enfermo. Es fácil darle gracias a Dios cuando tienes dinero en el banco y tienes un trabajo y todo está bien, pero cuando tienes dificultades y no has hecho las cosas bien y estás endeudado y tienes problemas financieros y no tienes trabajo, darle gracias a Dios en sus momentos es un poco más complicado. Pero tenemos que entender que en nuestras vidas, tú y yo tenemos que empezar a caminar con un conocimiento de la palabra, donde en medio de lo que estemos pasando, en medio de lo que muchas veces no podamos entender, tenemos que entender que hay un propósito, y el propósito es pasar al otro lado más fuerte de que como entraste. Vayamos a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. Capítulo 12, vamos a leer versículos 9 y 10. Este es Pablo a la iglesia de Corintio. Y me ha dicho, ese me ha dicho es Dios, le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Wow. Fíjense bien por qué. Porque este es un pasaje donde, si tú y yo somos honestos, no nos gusta. Porque fíjense lo que dice. Él tiene un problema. Ya sabemos cuál es el problema, y este no es el punto de la enseñanza, pero sabemos sobre el aguijón de la carne, y este no es el punto de la enseñanza. No vamos a enseñar sobre eso, pero el punto es que él tenía algo. Y de hecho, el capítulo anterior nos habla de los naufragios, de los azotes, de las cárceles, de todos los problemas, de los ladrones, de que no sabía si lo iban a matar o iba a sobrevivir. Y vemos ese dolor, esa angustia, ese sufrimiento que el apóstol Pablo vivió durante una buena parte de su vida, haciendo la voluntad de Dios. Y ahora aquí nos encontramos con este problema donde este hombre estaba en dolor, sufrimiento, estaba estresado, estaba molesto, estaba diciendo: Dios, ¿hasta cuándo? Necesito vivir en paz. Y la respuesta de Dios es curiosa, porque dice: bástate mi gracia. Ahora les hago una pregunta: ¿tú y yo no vivimos bajo la gracia de nuestro Señor? Y la respuesta es sí. Todos los días de nuestras vidas tú y yo experimentamos y vivimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: basta mi gracia. Y ahora está la frase curiosa: porque mi poder, el poder de Dios, la gracia,
hace referencia al poder de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos vivir y enfrentarnos a un mañana y vivir en esta vida bajo las condiciones que tú y yo estamos viviendo? Porque tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, que es su gracia. Y fíjense que dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, escuchen, porque esto es tan interesante, este versículo lo que está diciendo es que si tú tratas de no mostrar debilidad, de que tú a tratarlo de hacer en tus fuerzas, de que tú decir, no, eso yo no voy a mostrar debilidad, yo no, es que eso es una falta de fe, y es una falta de creer en Dios, y que yo tengo que caminar por fe, y no reconoces tus debilidades, y no conoces que hay momentos en nuestras vidas donde hay cosas que tú dices, ¿qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué está pasando en mi mundo? La palabra nos dice que su poder, su gracia, se perfecciona. Esa palabra perfecciona significa madura. En otras palabras, es algo que tú y yo empezamos a entender. Es algo que tú y yo crecemos en ello. Donde empezamos a darle sentido a todo esto y entender de que Dios está con nosotros, de que sus promesas son sí y amén, de que en medio de este mundo loco y todo lo que estamos pasando, tenemos a un Dios, tenemos sus promesas, tenemos la palabra de Dios que está con nosotros, y es Él el que nos perfecciona, el que nos madura y nos lleva al otro lado victoriosos. Fíjense. Dice una vez más, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Les hago una pregunta. Si ustedes analizan este versículo, ¿ustedes no considerarían que Pablo en un inicio se pregunta el por qué, pero ahora le encontró el propósito? ¿Por qué Dios esto? ¿Y por qué? Quítamelo. Y dice, no, un momento. Que mi gracia sea suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú muestras debilidad, mi poder se perfecciona en ti. Versículo 10. Y el versículo 10 dice, por lo cual. Entonces ahora vemos que Pablo le da un sentido a todo esto. Pablo, no entendiendo, a lo mejor no teniendo las cosas claras, él dice, bueno, ahora puedo entender algo. Y dice, por lo cual me gozo en mis debilidades. Ahora, tienen que entender esto, que si ustedes leen este capítulo y el capítulo anterior, ustedes se tienen que dar cuenta que el apóstol Pablo estaba pasando una vida y unos momentos difíciles, problemáticos, así como tú y yo los estamos viviendo hoy. Pero ¿por qué la gente, en vez de leer la palabra y decir, bueno, esto es un ejemplo para yo seguir, si este es el testimonio de él, ¿por qué no lo recibo yo para mi vida y copio sus palabras y empiezo a caminar como él caminaba? En vez de decir, ¿sabes qué, Dios? Estoy harto de males, estoy como a punto de ir al sepulcro, me quiero alejar de ti, me alejo de la iglesia, me alejo de Dios y me alejo, déjame tranquilo. Y esa es la tristeza que estamos viviendo hoy, donde la gente se le muere el ser querido, y porque no entiende el por qué. Dios, ¿por qué murió? Entonces, Dios, tú eres el culpable y yo me voy de la iglesia. Y Dios, he perdido el trabajo, ¿y por qué no me lo guardaste? ¿Por qué no hiciste un milagro? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Y entonces ya no voy a la iglesia. Y nosotros le decimos, pero escucha. ¿No fue el Dios el que te dio el trabajo inicialmente, y el que Dios te proveyó, y Dios te sanó, y Dios en el 2018, en el 17, en el 16, en el 15, cuando tú llevas oyendo esta palabra que ha transformado tu vida, la del matrimonio, la de tus hijos, la de tu hogar, ha transformado quién eres? Y ahora, simplemente porque hay algo que no entiendes, tiras todo por la borda.
Ustedes saben lo doloroso que es eso. Ustedes pueden entender el sufrimiento y el dolor que uno siente. Uno se siente helplessness, ¿cómo se dice eso? Impotente, gracias mi amor. Impotente de poderle ver a la persona. De poder abrirle la cabeza y ponerle nuevas ideas y cerrarle, decir, piensa cómo es. Uno piensa, pero Dios santo, ¿qué está pasando en este mundo? Y créanme esto, le estoy hablando nosotros de Iglesia Palabra Pura, pero esto está pasando a nivel global. Donde hay un desespero que uno se pregunta, ¿pero qué le está pasando a la gente? Y fíjense, el apóstol Pablo, no entendiendo todo lo que él estaba viviendo, todas esas circunstancias que estaban cayendo sobre él. Fíjense el versículo 10 ahora. Y dice, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustias. Ahora les hago una pregunta, ¿eso no les parece a ustedes estrés, angustia, dolor, sufrimiento? La respuesta es obviamente sí, pero él dice, no lo entiendo, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a gozar, voy a lidiar con esto, porque sé que el poder de Dios, su gracia, me perfecciona para poder lidiar con esto. No es cuestión de alejarse, es cuestión de persistir, de decir, Dios, ahora más que nunca me voy a aferrar a ti y voy a vivir tu palabra y voy a hacer tu palabra y me voy a aferrar como un bulldog a un hueso y no lo voy a soltar hasta que vea la luz del día. Tenacidad en lo que uno cree. Tenacidad en saber de que Dios está con nosotros, de que su gracia, su poder, su mano, su favor está sobre nosotros. Y le damos gracias a Él porque Él es Dios sobre nosotros y Él es bueno siempre, y reconocemos que Él es el que provee todo para nosotros. Jesucristo fue a la cruz para librarnos del presente siglo malo. I'm going to say by the Spirit of God. Voy a decir por el Espíritu de Dios. This is a strong end time church. Esta es una iglesia fuerte de los últimos tiempos. This is a strong end time Esta es church. una gran iglesia de los últimos tiempos.